Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Gerencia Financiera, periodo 1601, año 2025. Pues yo los he reunido hoy porque voy a mostrar los puntos a desarrollar de aprendizaje fase número 2. También vamos a ver unas diapositivas que posiblemente no alcancemos a leer todas, pero bueno, ahí vamos adelantando. Lo que yo sí necesito es que ustedes adquieran estos conocimientos para conocer lo que es el capital de trabajo y los indicadores más representativos. ¿Ok? Entonces, con permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. Qué pena, permítanme un momento. ¿Aló, Marquesa? Bien, ¿usted cómo me le va? Bueno, Marquesa, es que la llamo para invitarla a que se conecte a la segunda web conferencia del curso Gerencia Financiera. Ok, excelente. Ya la esperamos entonces. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Sí, muchachos, yo sé que es un poco mamón, pero por eso yo creo que la primera sesión de Aprendiendo con mi tutor lo hice como a las 3 o 4 de la tarde, hace ya muchas semanas atrás. Pues asistieron 3. Yo dije, no, pues algunos de ustedes me dijeron, profe, preferimos en la noche. Entonces dije, bueno, voy a volver entonces al esquema a la noche. Pero bueno, yo felicito a algunos que no tuve que llamar, a Dina, a Juan David, una persona muy responsable. Le agradezco mucho su cumplimiento. Eh, y bueno, pero digamos, yo tengo que llamarlos a cada uno de ustedes porque yo la verdad tengo interés en que ustedes aprendan. No quisiera que este sea un cursillo más de esos que pues ustedes lo que quieren es solamente pasar y no les importa aprender. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que resulta que este curso de gerencia financiera es la columna vertebral de toda la maestría, ¿sí? Este curso de herencia financiera es la base o los cimientos para todo lo demás. Un magíster en finanzas que no sabe realizar un análisis financiero difícilmente va a poder finalizar sus estudios, ¿sí? E interpretar los estados financieros. Y saberlos mal es lo mismo que no saberlo, ¿sí? Entonces, por eso yo quiero que ustedes aprendan en forma correcta y completa. Y pues ya he hablado con varios de ustedes que no pudieron desarrollar la actividad por diferentes motivos o que lo desarrollaron en forma incorrecta o incompleta, para que por favor lo hagan, para que por favor se tomen su tiempo. Yo puedo esperar más tiempo hasta que ustedes se hagan entrega de esa actividad, pero que la entreguen bien, porque como digo nuevamente, esta es el curso que es la base o el cimiento de toda la maestría, ¿sí? Ya con el profe Joan van a ver finanzas corporativas y ahí van a observar, digamos, las formas o las dos funciones primordiales de un gerente financiero, que son financiamiento e inversión, pero con el horizonte de tiempo de largo plazo, ¿sí? Nosotros miramos el corto plazo, vemos entonces gestión de tesorería, los indicadores de gestión de capital de trabajo, ¿sí? El análisis financiero, que es algo como una base o cimiento antes incluso de iniciar con las finanzas corporativas. Bueno, y más adelante vamos a ver o complementar con otros indicadores financieros, pero digamos, este es el primer encuentro que ustedes tienen que tener, tienen que adquirir y tienen que dominar para poder desarrollar su maestría en gestión financiera en forma correcta y completa, ¿sí? Algunos de ustedes me dirán, no, pero es que el curso de métodos cuantitativos me toma mucho tiempo, sí, pero ¿saben qué? Eso es un complemento, ¿sí? Eso de manejar series de tiempo, de determinar cómo es si hay tendencia o no, si hay estacionalidad, y luego utilizar alguna herramienta para hacer la proyección, todo eso es un complemento ¿a qué? A este tema,
al tema de análisis financiero. ¿Ok? Bueno. Estoy aquí buscando la guía de aprendizaje. Y voy haciendo un recorderles a los que de pronto no han tenido tiempo de descargarla. Ya estamos en la fase 3 que se llama gestión del capital de trabajo y gestión óptima de tesorería. Ok, le damos clic aquí a mano izquierda al símbolo más. Luego aquí se despliegan estos diferentes botones o enlaces. El primero dice guía de aprendizaje fase 3, gestión del capital de trabajo y gestión óptima de tesorería. Ahí le damos clic. Y bueno, hay unos anexos que ustedes pueden descargar. Uno es el de las compañías, que ya estaba también en la fase número 3, que es pronóstico Hola, de buenas estados. noches. Y buenas noches. Y el anexo 4, capital de trabajo, gestión de tesorería y evaluación de empresas. Ok. Aquí entonces voy a descargar, cuando le doy clic a descargar PDF, pues voy a descargar este mismo información que está aquí desplegada, o que está mostrada. ¿Sí? Pero pues ustedes lo pueden descargar en su computador. Voy a hacerlo en este momento. Ok, aquí está. Aquí está. Esto es lo que ustedes observan tan pronto lo descargan. Bueno. Este tipo de actividad es colaborativa. O sea, que van a trabajar los miembros del grupo. El momento de evaluación es intermedio. Son 125 puntos, la fase número 3. Empezó el pasado martes 18 de marzo y finaliza el próximo miércoles 16 de abril. ¿En qué consiste la actividad? O la actividad consiste en, entonces, desarrollar 5 pasos, ahorita los vamos a ver, para la actividad individual que consiste en calcular e interpretar 3 indicadores de liquidez financiera para la empresa seleccionada en la actividad fase número 2, ¿ok? ¿Cuál de esas empresas seleccionada? Pues la individual, ¿sí? Porque la colaborativa no valdría la pena porque entonces todos tendrían la misma, ¿sí? Entonces la individual, la actividad individual sobre la cual desarrollaron los análisis e interpretación de los indicadores financieros de la fase número 2. Dice también, elaborar un presupuesto de tesorería a partir del balance de partida y unos movimientos de cuentas. Posteriormente calculará 3 indicadores de actividad para obtener el ciclo operativo neto y un indicador de rendimiento de inventario. Luego deberá realizar análisis financiero comparativo entre la empresa seleccionada y la empresa elegida como caso de estudio. Calculará e interpretará 2 indicadores de gestión, uno de endeudamiento del activo y otro de calidad del endeudamiento. Para la actividad colaborativa, deberá calcular e interpretar financieramente NOF, que significa necesidades operativas de fondos, FM, que es fondo de maniobra, ¿sí? Política de gestión del capital de trabajo de la empresa seleccionada como caso de estudio, ¿sí? Es decir, que para la actividad colaborativa van a escoger la actividad de caso de estudio. Calcular e interpretar saldo óptimo de efectivo, perdón, pues utilizando el método que allí se propone, que es el de Tobin, ¿sí? Elaborar presupuesto de tesorería, plantear la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio y la generación de valor de la empresa, en la empresa. Bueno, entonces empezamos con dice allí que para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Entonces, paso número 1, descargar y leer los documentos que están allí anexos, que ya los vimos. No voy a leerlos porque pues ya los vieron ustedes allí. Tantas veces como considere necesario para diagnosticar la empresa seleccionada. Aprender a realizar pronósticos de estados financieros, así como comprender la importancia del capital de trabajo y la gestión de tesorería. Estos enlaces de descarga pues se encuentran en esa carpeta guía aprendizaje fase 3. Ya yo la mostré. Cada integrante del grupo selecciona nuevamente la empresa competidora directa usada en la actividad individual fase 2 para desarrollar los puntos de esta actividad individual fase 3. ¿Está eso claro o hay alguna pregunta o duda? No, señor. Perfecto.
Paso 2. Con base en la información del estado de situación financiera, determinará e interpretará financieramente el resultado del capital neto de trabajo o fondo de maniobra, miren que es lo mismo, capital neto de trabajo o fondo de maniobra, el capital de trabajo neto operativo, KTNO, o que es lo mismo al NOF, que son necesidades operativas de fondos. Ahorita lo vemos con más detenimiento qué significa cada uno de ellos. Y el ciclo operativo neto o ciclo del efectivo de la empresa. A partir de lo anterior, publicará dentro del foro de discusión la diferencia que existe entre estos tres conceptos. También determinará la necesidad actual de fondo de maniobra para la empresa, capital de trabajo neto operativo, ciclo operativo neto, y explicará la relación existente entre el fondo de maniobra y los días de ciclo efectivo de la empresa. Paso 3. La empresa textiles denominada Metacolor S.A. tiene la intención de completar en los próximos años un ambicioso plan de expansión que le permita situarse en una posición puntera en su sector. El balance de partida que presenta la empresa, medida en millones de pesos, es el que aparece a continuación. Entonces, activos, pues ahí está escrito, ¿no? Los diferentes tipos de cuentas que conforman esta sección de activos. Activo fijo neto, inversión financiera LP significa largo plazo, inventario MPs de materia prima, inventario de PT de producto terminado, clientes o cuentas por cobrar, inversiones temporales, que son los recursos que tiene invertida la empresa en CDTs o no sé, ETFs, o si tiene recursos invertidos en fondos de inversión, etcétera, etcétera. O incluso en acciones, bueno, aunque es un poco riesgoso, pero sí puede ser. Y bueno, ahí está entonces el valor de los activos, digamos, el nombre de la cuenta, los valores, los pasivos, ¿sí? Y el patrimonio, ¿sí? Aquí vemos en este caso que en la parte superior tenemos el capital social y las reservas, y después del ítem 3.3, o sea, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.7, pues bueno, 3.4, 3.3, 3.4 y 3.5 sería pasivos, ¿sí? Largo plazo, y va de allí a medida que bajamos, pues yendo, digamos, a lo más líquido, ¿sí? A proveedores. Y ven ustedes que pues está cuadrado, son 3.300 el total de activos, que también es igual a 3.300 la sumatoria de pasivos más patrimonio, ¿cierto? Bueno. El plan financiero para los próximos años queda definido por los siguientes aspectos. Con respecto a las estrategias de capital, la empresa pretende liquidar sus inversiones financieras. Su valor de mercado en el primer año de presupuestación asciende a 600 millones. Adquirir unas nuevas inversiones programadas en 1.200 millones, ojo, a desembolsar un 60% en el primer año y el otro 40% se llevará a cabo en los próximos 2 años. Es decir, que en el segundo año, pues desembolsará 20% de un total de 40, y en el tercer año otro 20%, ¿cierto? Perfecto, porque dice allí que es en forma lineal. En cuanto al préstamo que aparece en el balance, ¿sí? Será amortizado linealmente en 6 años, siendo el interés el 6% anual sobre saldos dispuestos. Además, solicitará otro préstamo a su entidad bancaria por importe de 1.500 millones, que se amortizarán, perdón, linealmente en 10 años, al mismo tipo de interés del anterior préstamo. O sea, 6% anual, ¿no? En cuanto a su escenario del producto, la empresa contará con unas ventas de 11.000 y 13.000 millones respectivamente para los 2 años próximos, ¿sí? Para los 2 años próximos. Unos gastos por compras a proveedores de 5.000 y 6.000 millones respectivamente, así como unos gastos de explotación de 2.000 millones por año, ¿sí? Bueno, y así con los demás, así con el tercer año también. La empresa cobrará a sus clientes el 70%, ¿sí? O sea, de eso, si es clientes es porque hizo una venta a crédito, ¿no? Entonces, de esa venta de crédito que hace, entonces, el 70%,
¿sí? Va a entrar en ese mismo periodo porque es al contado y el resto lo cobrará al siguiente año. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, le da crédito. El pago a proveedores, en cambio, se hará al 50%, ¿sí? Es decir, que sus proveedores le exigen un pago inmediato, digamos de contado, en contado, del 50%. Y el resto, el otro 50%, pues seguramente es porque le da crédito, se lo paga entonces transcurrido un año. Por último, con relación a otra información correspondiente a las operaciones a corto plazo, la empresa tendrá que hacer frente a acreedores por importes de 700 millones, ¿sí? Para el primer año y de 300, pues 300 millones para los 3 siguientes años. Deberá pagar además los intereses generados a corto plazo por importe de 21 millones para los próximos 4 años. Esos son entonces intereses de corto plazo. El impuesto de sociedades será de 1.286 millones para el primer año, siendo cero en el, digamos, en el inicial, ¿sí? En el inicial, por la ausencia de beneficios en la empresa, claro está. Finalmente, en cuanto a sus cobros por los créditos generados, recibirá 300 millones en cada uno de los próximos 4 años. Con toda la información suministrada, determine pues cuál será el presupuesto de tesorería para los próximos 2 años. Y ahí está en Excel pues una plantilla. Entonces simplemente registrar esta información que está aquí detallada dentro de esa plantilla. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, No. perfecto. Entonces continuamos. Paso 4. El grupo colaborativo hará el cálculo e interpretación financiera de los últimos 3 años para la empresa seleccionada, ¿sí? De 3 indicadores de actividad o gestión. ¿Cuáles son? Primero, rotación, rotación de cuentas por cobrar. Ojo, en número de veces es un cálculo y en días es otro cálculo. O sea que van a ser 2 cálculos. Uno en número de veces y en número de días. ¿De qué? De la rotación de cuentas por cobrar. O sea que ahí van 2 indicadores. Y por favor no lo hagan solamente para el último año, háganlo para los 3 últimos años. ¿Okay? Luego, rotación de inventarios. También van a ser 2. Uno en número de veces y otro en número de días. ¿Okay? Y tercero, rotación de cuentas por pagar, ¿sí? También cálculo e interpretación y de 2 indicadores de rotación de cuentas por pagar, en número de veces y en número de días. ¿Okay? Dice allí, con dichos resultados determinará el ciclo operativo y ciclo efectivo. ¿Cómo calculan el ciclo operativo o ciclo efectivo? Pues simplemente a la rotación de cuentas por cobrar le suman la rotación de inventarios, con eso obtienen lo que llamamos el ciclo operativo, pero no solo operativo neto, ¿sí? Y a eso le van a restar pues el crédito, el lapso de días que los proveedores, ¿sí? Pues dice ahí rotación de cuentas por pagar, ¿sí? Que los proveedores eh, le otorgan a la empresa, ¿sí? O sea, son días en que la empresa está siendo financiada por los proveedores. ¿Por qué? Porque le han entregado los insumos, ¿sí? Los productos, ¿sí? Que pues se le compraron, pero todavía no se les ha desembolsado el pago. Entonces, esos recursos sirven para financiar la operación de corto plazo, pues, de la empresa. ¿Ok? Deberá analizar la relación existente entre la duración del ciclo operativo neto, la sostenibilidad financiera y los requerimientos de fondo de maniobra para operar a corto plazo, identificando posibles causas de iliquidez financiera y planteando alternativas de solución. Adicionalmente, calculará e interpretará el indicador GM-ROI para evaluar el rendimiento del inventario. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe qué es GM-ROI? Ahí lo estoy seleccionando.
Profe, ese es la rentabilidad del margen bruto. Del inventario, ¿no? Del Sí, sobre inventario. la inversión de los inventarios, profe. Perfecto. O sea, que significa G es de gross, M Ujú. es margin, ROI, bueno, R es return, Investment. O over, e I inventory. Entonces, sería como rendimiento sobre el inventario o margen bruto sobre el rendimiento del inventario. Y bueno, ahorita vamos a ver unas diapositivas, pero ¿qué es lo que busca determinar este indicador? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo ha leído? Profe, según entiendo es cuánto gana la empresa pues en margen bruto, ¿no? Por cada peso que se invierte en inventario. ¿Y qué más? ¿Qué más mide? Ah, no lo sé. El rendimiento del inventario. Ujú. Sí, es El rentable. rendimiento del inventario. ¿Por qué? Porque entre más eficiente la empresa es, ¿cómo va a ser el resultado del GMROI? ¿Más alto o o más bajito? Pues más alto, ¿no? ¿Segura? Significa que más rápidamente, ¿qué? ¿Repone qué? El inventario, pues entre más rápido, más eficiente sea, pues Ex- más ventas tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Miren que este rendimiento podría también sustituirse por productividad, ¿sí? Y se acuerdan de un indicador que yo les había mencionado que era de productividad, creo que era el de productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Cuando medimos ese tipo de indicadores, entre más pequeño sea el resultado, significa que la empresa es más eficiente o más productivo, ¿sí? Entonces, algo similar ocurre con el GMROI. Bueno, ahorita todos lo detallamos. Paso 5. El grupo de trabajo comparará el estado de situación financiera. Profe, mira, discúlpeme acá. El paso 4, ahí Sí. tengo la duda, ¿bajo qué empresa debo trabajar? Entonces, por ejemplo, está el caso de estudio que en mi caso sería Walmart o la empresa seleccionada que sería Costco. ¿Cuál de los dos es a partir de este punto? em, No es la empresa anterior que habíamos seleccionado. Habíamos dicho que la parte individual era con la empresa seleccionada. Sí, claro, y la y el la y la y Ah, el no, 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 espere, no, no. A partir del paso 4 es con la empresa del caso de estudio. Sí, es decir, sí. Walmart. Sí, sí, Ok, correcto. ok. Ya Sí, entraríamos ahí en consenso con los compañeros para trabajar sobre la empresa que deseamos. exacto. Sí, Sí, gracias. correcto. Bueno, ¿estamos en cuál punto? Ah, en el 5. Ok. Entonces, paso 5. El grupo de trabajo, sí, ya estamos entonces con la empresa del caso de estudio. Comparará el estado de situación financiera de la empresa seleccionada contra el estado financiero de la empresa del caso de estudio. Ah, bueno, el paso 5 es una combinación de ambos, ¿sí? Porque hay que comparar la empresa seleccionada con la empresa del caso de estudio. Dice allí que incluye análisis vertical y análisis horizontal con sus respectivos porcentajes de participación, variación absoluta y relativa, pero también deberá descargar y leer el informe de gestión de la empresa y las notas a los estados financieros para conocer en detalle pues, los aspectos considerados por el auditor al elaborar dicho informe. Dichas notas permiten establecer las causas de los aumentos o disminuciones, la evolución experimentada por dichos indicadores en los 3 años de estudio y las posibles consecuencias que podrían presentarse como momentos de liquidez financiera, sobreendeudamiento, disminución de la rentabilidad, ineficiencia en la operación, etc. Paso 6. Teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma, ¿sí? Obtenido en la fase 2, algunos de ustedes pues no hicieron esa proyección eh,
de los estados financieros, o sea, del balance o estado de situación financiera y del estado de resultados en la fase 2, así que tendrían que hacerlo, ¿sí? Para esta actividad, y con ello van a determinar las nuevas necesidades operativas de fondo y el fondo de maniobra para, pues, los 3 últimos años de estudio, ¿sí? ¿Cuáles serían los 3 últimos años de estudio? Pues serían los 2 que van a proyectar más el último que ya tenían. Si, por ejemplo, ustedes tenían datos del año 2023, pues entonces serían los del 23, que ya ustedes los tienen ahí descargado, más la proyección del 24 y del 25, ¿sí? Que tenían el 24, entonces la proyección del 25 y del 26. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Con base en lo anterior, formularán en detalle una política de gestión del capital de trabajo para la empresa del caso de estudio, que puede ser de tipo restringida, moderada o relajada, para propender por el equilibrio en la gestión de los recursos del corto plazo. Paso 7. Asumiendo que la empresa analizada en el caso de estudio necesita un remanente de efectivo operativo para el próximo año correspondiente a 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos, va a calcular e interpretar financieramente el saldo óptimo efectivo de los 2 últimos años de estudio, teniendo en cuenta un costo de oportunidad del 15%, un costo de transacción de 20,000 pesos moneda corriente. Para lo anterior, utilice el modelo de Bumol-Tobin. Ahorita lo vamos a ver en detalle en las diapositivas, pero vamos a mirar ahorita con detenimiento qué es esta fórmula del cálculo del Q, que es el óptimo, ¿no? El óptimo efectivo. Compararán el saldo óptimo efectivo del año 2023, o más reciente, contra el efectivo proyectado para el año 2024 o 2025, ¿sí? Y 2026. ¿Qué planteamientos, se pregunta allí, qué planteamientos se puede sugerir a la empresa para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso? ¿Okay? Y paso 8, de acuerdo con la siguiente información de la compañía Orión, el grupo de trabajo deberá preparar el presupuesto efectivo para los 4 trimestres del año. El saldo inicial de la cuenta efectivo es de 10,950,000. Aquí entonces se detalla información sobre las ventas en esta tabla número 2, ¿sí? Que son trimestrales, ahí está por trimestre cada uno de los valores, empieza en 21,500,000, luego en el trimestre 2 bajó a 18,700,000, luego aumentó a 55,800,000 el tercer trimestre y en el cuarto trimestre 32,200,000. Dice allí, las ventas son grabadas con IVA, ¿sí? El impuesto a las ventas del 19%. El 70% se realizan al contado y el 30% a crédito. Las ventas del segundo trimestre se realizarán a agentes de retención en la fuente. Las demás se efectúan en su totalidad al detal y los compradores no practicarán retención en la fuente. No, entonces sí era retención, reterrenta, ¿sí? Reterrenta. Porque dice allí que las demás se efectúan en su totalidad al detal y los compradores no practicarán retención en la fuente. Listo. La cartera se recaudará en el trimestre siguiente al de la venta. Luego tenemos información sobre compras de materia prima, ¿sí? Dice la tabla número 3 que ahí está detallada la información sobre las compras de materia prima. Ahí lo vemos bien detallado. También dice las compras de materia prima directa están grabadas con IVA del 19%, de las cuales el 75% es a crédito y el 25% al contado. Siempre se efectúa retención en la fuente. El plazo para cancelar a los proveedores es de 60 días. Tenemos información sobre sueldos. El sueldo básico se paga cada mes y las prestaciones sociales así. Las primas en junio y diciembre. Las cesantías se consignan en el fondo en febrero del siguiente año. Los intereses sobre cesantías se pagan en enero del siguiente año. Y las vacaciones en el mes de diciembre, pues de ese mismo año. En cuanto a los aportes patronales y parafiscales, estos se causan cada mes y se pagan en el mes siguiente. ARP tipo 2 para operarios y
pues ARP tipo 1 para administrador. En cuanto a los costos indirectos de fabricación o CIF, servicios públicos y mantenimiento son 120.000 y 85.000 respectivamente. Se pagan en efectivo cada mes y en el respectivo periodo. La materia prima indirecta MPI es por 550.000 por trimestre y se cancela el 60% en el periodo y la diferencia, o sea, el 40% en el periodo siguiente. Los gastos administrativos son 250.000 al mes. Se pagan en efectivo en el respectivo periodo. Los gastos de venta se cancelan en efectivo en el periodo en que se incurren y son 180.000 cada 2 meses. Los intereses del CDT son de 950.000, se reciben al finalizar cada trimestre. Buenísimo, ¿no? El IVA por pagar se cancela bimestralmente en las fechas establecidas, o sea, enero-febrero se cancela en marzo, marzo-abril se cancela o paga en mayo, y mayo-junio se paga en julio, y el de julio-agosto en septiembre, el de septiembre-octubre en noviembre, y el de noviembre-diciembre, pues en enero del siguiente año. La retención en la fuente se paga mes vencido. Y paso número 9 y último. El grupo colaborativo formula al menos 3 planteamientos justificados, que puede ser mediante un ejemplo, en los que planteen la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio y la generación de valor en la empresa. Pueden tener en cuenta aspectos como plazo de pago a los clientes, efectividad comercial, negociación con los proveedores, etc. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos unas indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje, pero pues esto es algo que ustedes van a leer ya más con detenimiento. El producto a entregar entonces va a ser un informe que debe presentarse aplicando normas APA, que debe incluir pues su portada, introducción, objetivos, contenido, conclusiones y pues las referencias bibliográficas o bibliografía. ¿Sí? Bueno, y aquí unas normas de tamaño de fuente y todo eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profe. Ok, perfecto. Entonces ya tienen claro lo que tienen que realizar. Vamos entonces a ver las diapositivas. Mi profe, qué pena, yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que me perdí en el paso donde estaban preguntando acerca de cómo hacíamos el paso 5, si no estoy mal, o paso 4, que si lo hacíamos con la empresa del caso de estudio o si era con la otra empresa. Ahí me perdí. No, tranquila, mira, del paso 4 hasta el final ya es la actividad colaborativa. Entonces todos van a trabajar sobre la empresa del caso de estudio. ¿Listo? Ah, o sea que la empresa con la que trabajé individualmente ya olvidada. Bueno, excepto en el paso 5, porque en el paso 5, como tienen que hacer un análisis comparativo, pues, pero ojo con lo siguiente, Ahí no es que cada uno va a hacer un análisis de la empresa que había seleccionado con la de la empresa del caso de estudio, no, porque como este ya es el trabajo colaborativo, entonces escogen para trabajar una de las empresas seleccionadas por alguno de ustedes que trabajaron en forma individual con la empresa del caso de estudio. Ustedes deciden con cuál de esas empresas que habían seleccionado en forma individual quieren desarrollar ese paso número 5. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Y otra cosita, lo que pasa es que ya en el grupo de nosotros, de los 4 compañeros o 5, pues ya 4 hicimos los aportes. El paso, pues, el inicio de la parte colaborativa, creo que es el paso 4. Y a todos nos da valores diferentes. Entonces, no sé cómo haremos ahí como para saber cuál es la verdad absoluta, porque a todos nos dio diferentes. Bueno, y una pregunta, ¿todos tienen los mismos datos de los estados financieros? Pues yo me imagino que todos interpretamos de forma diferente, porque nos dio algunos similar y por lo menos el año 1 a mí
valor, a un compañero le dio igual, pero el siguiente año le dio diferente y a otra compañera le dio un resultado completamente diferente. Pero cuando me dices un resultado, ¿es de qué? Por favor, especifica. Del presupuesto de tesorería. Ah, no, no, no. No, les tiene que dar el mismo resultado, si son los mismos datos para todos. Debe ser que alguno de ustedes lo está haciendo mal. Eso es todo. Eso lo tienen que corregir ustedes analizando con detenimiento a ver cómo interpretan en grupo, ¿sí? Cada uno de esos puntos. Precisamente, a ver, ese es el paso 1, 2, 3 o 4. Me parece que es el paso 4, profe, porque es que ahora como no tengo la guía acá, no la Bueno, encuentro. espere, yo la comparto. Aquí está. Ahí la estoy viendo. Este, Ese es el paso 3. el de Metacolor. Ajá, exacto. Sí, no, este sigue siendo actividad individual. Cada uno lo tiene que hacer. Sí, ese es como el inicio de la parte colaborativa, pues a todos nos da diferente. Ah, no, pues tengo que cada uno se ponga a analizar a ver qué es lo que está haciendo en forma correcta o qué no. Cuando yo voy a calificar, pues yo miro quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Eso, profe, gracias. Pero mire, las indicaciones son iguales para todo el mundo. Para ustedes en su grupo, así como para los demás grupos. No hay posibilidad para interpretaciones diferentes, ¿sí? Y acabo de leer claro, claro, claro cada uno de los puntos. No entiendo cómo unos lo interpretan de una forma y otros no. Es que no hay posibilidad para interpretarlo de formas diferentes, porque es que está todo claramente definido. ¿O estoy equivocado? Pues sí, profe, pero pues está pasando eso, tenemos resultados diferentes. Porque hay algunos que prestan atención a los detalles y otros que no. Eso yo me he dado cuenta muchas veces. A algunos de ustedes les cuadra y a otros no. Pero las indicaciones son las mismas, miren. Esto es parte de la parte financiera, ¿sí? Hay que prestar muchísimo cuidado a todos los detalles, ¿sí? A diferencia de, digamos, un ejercicio de contabilidad, que sí puede tener o considerarse diferentes formas, su interpretación, que si, por ejemplo, esto es un gasto o es un costo, se toma entonces del total de gastos de servicios financieros el 20% como costo para la elaboración de esta línea de productos y el resto lo llamamos como gastos para toda la empresa. Eso yo lo entiendo, pero esto no. Esto es un ejercicio que está claramente definido cada uno de los puntos. Por tanto, el resultado que debe obtener cada uno debe ser el mismo. Aquí no hay espacio para malas o buenas interpretaciones. ¿Ok? Vale, vale, profe. Bueno, perfecto. Entonces volvemos a las diapositivas. Aquí están. Entonces ahí vemos, vamos a ver entonces diapositivas sobre gestión de capital de trabajo, departamento de tesorería, modelo Bumol-Tobin y política de crédito y de cobro. Capital de trabajo y fondo de maniobra. El capital de trabajo es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite cumplir con su ciclo operativo.
Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio o temporal y un componente permanente. También se define como el monto del activo circulante que ha sido provisto por los acreedores a largo plazo y por los accionistas, o sea que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo. Las necesidades transitorias de capital de trabajo se financian por lo general con pasivos circulantes y se determina mediante la suma de 3 cuentas del balance: efectivo más cuentas por cobrar más inventario. Mientras que las necesidades permanentes se financian con margen de maniobra, ¿sí? Margen de maniobra es lo mismo que ¿qué? Que fondo de maniobra. Y que se determina así: fondo de maniobra o margen de maniobra es igual a capitales permanentes, dice ahí entre paréntesis, recursos propios más pasivos a largo plazo, menos activos fijos. ¿Ok? ¿Qué son los recursos propios? Los recursos que aportaron los dueños o socios de la empresa. ¿Dónde está registrado ese valor en el estado de situación financiera? ¿Quién me dice? Pues es en el patrimonio. Correcto, en el patrimonio neto, correcto. Ujú. ¿Por qué se presenta esta diferenciación? Porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos que le permiten cubrir necesidades transitorias o normales, como por ejemplo pago de nómina, seguros, alquileres, compra de insumos, inventarios, etc. Sin embargo, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad y en la duración del ciclo operativo que requieren de capital de trabajo permanente o margen de maniobra para poder financiarse. Dicho monto se calcula así: patrimonio neto, que son recursos propios, más pasivo a largo plazo, menos activo fijo. Es decir, parte de los capitales permanentes que no está absorbida o no está siendo absorbida por la financiación del activo fijo, pues se destina para financiar ¿qué? El corto plazo o la necesidad pues temporal. Ese excedente. Dichos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado, entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente, a diferencia del denominado capital inmovilizado, o sea, máquinas o equipos, cambia constantemente de contenido, o sea, de valor, durante el intervalo del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al mismo bien a través del tiempo. En cambio, el capital de trabajo permanente se expresa una vez en efectivo e inmediatamente después en mercancías o bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la cuestión del ciclo del producto, el ciclo del efectivo, perdón. Es necesario determinar el apropiado tamaño de la inversión en capital de trabajo para que no afecte la rentabilidad, dado que su calculada administración es clave para este propósito. Uno de los parámetros lo constituye el tiempo de duración del ciclo operativo como determinante en la rotación. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo, lo que significa la transformación de su efectivo, o sea, el dinero, en mercadería o bienes, y a estos convertirse nuevamente en efectivo, o sea, dinero, constituyéndose así el ciclo dinero-mercadería-dinero y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos en consecuencia por ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse pues nuevamente en dinero. Es de esperar que en una empresa que elabora y vende su producción pues tenga un ciclo operativo más largo que una empresa, por ejemplo, comercial, ya que aquella requiere etapas que no son componentes del ciclo operativo de esta, como por ejemplo el almacén de las materias primas y de producción, ¿cierto? La distinta duración del ciclo dinero, mercadería, dinero no significa que necesariamente las empresas industriales requieran siempre mayor capital de trabajo que las empresas comerciales, ya que la magnitud del capital de trabajo requerido depende también pues, de otras variables. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas fabricantes allá en los países, en el sudeste asiático, estamos hablando de Vietnam, fabricando calzado, o de Singapur, fabricando semiconductores,
o fabricando baterías, etcétera, etcétera, pues son tan eficientes que muy posiblemente su requerimiento de capital de trabajo pues no sea tan elevado, ya que ellos, por ejemplo, pueden cumplir con el justo a tiempo, ¿sí? Lo cual es extraordinario porque esos gastos de inventario pues no los están asumiendo, ¿sí? Bueno, pero eso ocurre por allá y en las economías avanzadas. Dentro de un mismo ramo de actividades, la mayor o menor demora que se tenga en cada etapa hará que el ciclo total sea mayor o menor en cuanto a su duración en tiempo requerido para concluir y en consecuencia mayor o menor será la necesidad de capital de trabajo a aplicar. ¿Alguna pregunta o duda? Señor. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Alguien por favor que me colabore. Sí, Mientras señor. tomo agua. Administración del capital de trabajo. El capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa de manufactura típica explican más de la mitad del total de los activos, mientras que para las compañías comercializadoras pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración de capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones claves en la administración del capital de trabajo. Primero, nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta la rentabilidad definida como la capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. Y dos, la liquidez, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo. 3. Riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no puede cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Ojo, cuando las tasas de interés a corto plazo sean más altas, es probable que la situación solo sea temporal. En un periodo largo, esperaríamos pagar, o sea, periodo largo es más de un año, ¿no? Esperaríamos pagar más en costos de interés con deuda a largo plazo que en los préstamos a corto plazo, los cuales cambian continuamente, ¿sí? Por ejemplo, por refinanciamiento, al vencimiento. El uso de deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias más altas porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita. ¿Ok? ¿Está eso claro? Buenas noches. Buenas noches. Profe, no queda, pues, queda como confuso en ese lado, por favor, si es más explícito en esa parte, por favor. Sí, mire, por ejemplo, supongamos que a corto plazo, que es en el periodo inferior a un año, la empresa decide comprar, vamos a suponer, un activo,
una maquinaria por 500 millones. Entonces, él puede acordar con el banco pagar esos 500 millones en 5 años. Vamos a suponer que es una máquina grande, ¿no? Y una opción que le da al banco es esa, que pague en línea, perdón, a una tasa de interés determinada. Vamos a poner de ejemplo el, que el 12% efectivo anual, ¿sí? Le dice el banco, mire, yo le doy ya los 500 millones, usted me los paga a 5 años y me paga el 12% anual, ¿sí? Pero dice allí, esa es una de las opciones, ¿sí? También hay otra opción que es aunque paga una tasa de interés más elevada, pues no va a tener que pagar durante 5 años, ¿sí? Entonces podría la otra opción por parte del banco ser de, mire, págueme los 500 millones en 2 años, en lugar de 5 años, ¿sí? Pero entonces la tasa de interés a corto plazo, o sea, la que corresponde al primer año, va a ser una tasa más elevada, ¿sí? Supongamos que ya no es del 12%, sino que es un poquito más, eso no es mucho, del 14%, ¿sí? Y la del siguiente año, o sea, la del segundo año, sí es del 12%, ¿sí? Miran entonces que, aunque la tasa de interés del primer año es un poco más elevada, ¿sí? Estaría pagando intereses solamente por los primeros 2 años, ¿sí? Pero ustedes me dicen, bueno, pero eso, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Pues es que depende de las condiciones de la empresa. Si la generación de flujo de caja de la empresa le permite asumir o tiene suficiente, digamos, la proyección de flujo efectivo es tan buena que le permite asumir la segunda alternativa, que es asumir una tasa de interés más elevada durante el primer año, pero va a pagar obviamente una cuota más elevada, podríamos decir de los 500 millones, va a pagar, no sé, el 60% el primer año, ¿sí? Y el restante 40% el segundo año, ¿sí? Y digamos su flujo de capital, su flujo efectivo se lo permite, pues al final va a terminar pagando menos intereses, ¿sí? Y eso va a ser muy beneficioso para la empresa. Pero si, por ejemplo, su flujo de caja no es muy bueno y las proyecciones que hay tampoco son del todo buenas, pues ahí entonces sí le convendría y le tocaría, ¿sí? Pues el pagar durante 5 años intereses y pues capital, digamos que proporcionado, serían 100 millones cada año e intereses del 12% efectivo anual, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, señor, pero pues queda bien y la explicación que hace usted es correcta, ¿cierto? Dependiendo del flujo de efectivo, ¿no? Porque Correcto. se puede asfixiarse si toma la segunda alternativa, se puede ver abocado a incumplimiento de otras obligaciones, ¿no? Correcto, correcto. Eso depende de las condiciones de la empresa. Ujú. Es correcto, sí, señor. Excelente. Bueno, continuamos. Los supuestos de mantener un nivel bajo de activos corrientes y una proporción alta de pasivos corrientes, ¿sí? Da como resultado un nivel bajo o incluso negativo de fondo de maniobra. Sin embargo, compensando la rentabilidad de esta estrategia, tenemos un mayor riesgo para la empresa, ¿sí? Aquí riesgo significa peligro de que la empresa no mantenga o no pueda mantener suficientes activos corrientes para pagar sus deudas en efectivo y pues apoyar los niveles apropiados de ventas, es decir, quedarse sin inventario, ¿sí? O quedarse líquido, ¿sí?
Pero ustedes dirán, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? Depende de la empresa y depende de las condiciones del mercado, ¿sí? Entonces, y digamos, la actividad y el estado en que se encuentra la empresa, o ¿cómo se decía? El ciclo, el ciclo en que se encuentra la empresa, que puede ser una empresa, hay tres fases, ¿no? Cuando la empresa nace, ¿sí? Luego cuando está en crecimiento, luego cuando es una empresa madura, que se mantiene en el tiempo y que pues esperaríamos que se mantuviera así hasta el resto de sus días, aunque puede que se quiebre, claro que sí, o puede que se divida, también puede ser. Entonces, una empresa que está manejando unos saldos en caja muy cercanos a cero, ¿sí? ¿Qué le va, digamos, qué riesgo tiene? Pues de quedarse líquido, ¿sí? De que, por ejemplo, surja algún tipo de inconveniente, sus clientes no le paguen o se demoren los pagos, sin embargo, el desembolso que tiene que hacer de servicios, de pago de deuda, de pago de capital, eso sí no tiene, eso sí no tiene mora, pues entonces seguramente va a quedarse líquido y va a necesitar recurrir a un crédito de emergencia que muy posiblemente si no lo ha planificado anteriormente, pues le va a representar o digamos el banco que le preste le va a prestar una tasa muy elevada. ¿Por qué? Porque pues la empresa no, el banco no pudo realizar un estudio de crédito completo y pues analizando la situación de la empresa y muy posiblemente le presta una tasa muy elevada comparado con la tasa de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues hay un mayor riesgo, ¿sí? En cambio, hay otra política, ¿sí? Otras políticas que es mantener mucha más recursos, mayor cantidad de recursos en caja, precisamente para evitar esos momentos de iliquidez impedir o evitar de que, por ejemplo, se pierdan ventas. ¿Mm? Pero ambos tienen sus pros y sus contras. Si una empresa mmm, se busca que su saldo en caja sea cero, pues tiene la gran ventaja de que los recursos, cuando obtenga en algún momento del año, en algún mes del año, un superávit, ¿sí? Superávit es que los recursos que recaudó son superiores a los que desembolsó, pues va a poder invertirlos en algún tipo de inversión y va a obtener unos rendimientos, ¿sí? Eh, en cambio, la empresa que mantiene elevados montos de recursos en caja, pues los va a dejar quietos. Esos recursos van a estar ahí para protegerlo como una especie de colchón, pero no va a poder obtener algún tipo de rendimiento, sino que los tiene que dejar ahí, mmm, pues perdiendo valor, porque ustedes saben que los recursos que no se ponen a invertir debido a la inflación, ¿sí? Y a la incertidumbre, pues están perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, digamos que tendría ese inconveniente. O sea que cada una de esas políticas tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Igual de todas maneras, eso es todo política institucional, bueno, organizacional. Ya depende de lo que quiera la organización general. Correcto, correcto. Y eso se determina, pues, ¿con base en qué? O analizando qué? El ciclo operativo de la empresa, el ciclo operativo y el ciclo de efectivo de la empresa. ¿Sí? Porque no es lo mismo analizar y tomar decisiones para una empresa manufacturera a tomarlo para una empresa comercializadora, ¿sí? O una empresa que presta servicios y no sería lo mismo, aunque fueran de la misma actividad, si es una empresa que está creciendo o que está en proceso de crecimiento a otra que ya es una empresa madura, ¿sí? O sea que hay muchos factores que van a afectar o a determinar el que le sea más conveniente una u otra política. Totalmente de acuerdo, profe. Por ejemplo, bueno, no sé, yo he comentado que yo estoy en una institución de educación superior
y eso implica recibir los ingresos por anticipado y deben amortizarse durante el semestre. Y bajo ese contexto, pues hay que hacer un tema presupuestal muy fuerte y una distribución durante el semestre, bueno, y durante el año bajo ese modelo. Entonces, tenemos que tener muy claro todo el tema de las inversiones. De hecho, pues la universidad trata de generar ciertos recursos para todo el tema de inversiones. Y pues afortunadamente todos esos modelos y todos esos análisis frente a indicadores financieros han sido muy fructíferos para la operación de la institución. Ok, excelente. Bueno, ahí vemos entonces un ejemplo. Yo les comento que porque teníamos unos años atrás un estudiante de la maestría que trabajaba para la Universidad Francisco de Paula Santander, y él nos comentaba que los superávits, ¿sí? Esos recursos adicionales que recibieron durante una época del año, ellos lo ponían a invertir en fondos de inversión que pues obviamente hay diferentes calidades, diferentes perfiles, unos que son más riesgosos que otros, pero que si son más riesgosos pues puede o tienen la posibilidad de obtener mayores rendimientos, como también tiene la posibilidad de obtener menos rendimientos o incluso hasta perder. Bueno, eh, pero, pero también me acuerdo de un estudiante que pertenecía a una cooperativa financiera, y él comentaba que en la empresa los recursos, digamos, la empresa prácticamente siempre tenía superávits, y esos recursos ellos los invertían en CDTs a 90 días. Entonces, cada vez que se vencía un CDT, pues ellos entonces podían esos recursos utilizarlos para financiar su operación, ¿sí? Y luego iban reinvirtiendo, 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 y pues eso les había funcionado, ¿sí? Entonces, vemos allí dos mecanismos diferentes para pues, cubrir la operación de la empresa, y pues y que ha tenido buenos resultados, porque en ambos pues había tenido buenos resultados. Ok. Bueno, entonces continuando, al determinar la cantidad adecuada de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esta compensación, suponga que con los activos fijos, una empresa puede generar hasta 50.000 unidades de producción al año. La producción es continua durante el ciclo contable, donde existe un nivel particular de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. Suponga que existen 3 políticas alternativas de activos corrientes. La relación entre la producción y el nivel de activos corrientes para estas alternativas se ilustra en esta figura número 1, esa que tenemos a mano derecha. Vemos allí que hay 3 políticas: la política A, que está de color rojo, que vemos allí que se encuentra, digamos, más arriba, o sea, tiene una mayor pendiente, y por tanto, si tiene mayor pendiente, significa que tiene un mayor nivel de activo, ¿sí? Y el que hay que dejar, digamos, ahí en caja, que por ejemplo en la política C, donde el nivel de activo que se deja en caja es mucho menor, ¿sí? Pero si miramos aquí en el eje de las X, la producción, ¿sí? Vemos que a medida, sí, a medida que va aumentando la producción, miren aquí está como estas flechitas, a medida que va aumentando la producción, también va, digamos, aumentando la necesidad o el requerimiento, ¿sí? De activo, ¿sí? Digamos, de efectivo en caja, hasta que llega un momento, por ejemplo, en 50.000, que ya la pendiente es cero, ya hay, aunque aumente la producción, el nivel de activo que se mantiene en caja va a ser el mismo, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién me dice, analizando política A, política B y política C, en cuál es o cuál de ellas es la política restrictiva y por qué?
¿Qué significa política restrictiva, para empezar? ¿Qué se les ocurre? Profe, yo estaba mirando. Sé que... Para, Uy, ¿aló? aló. Aló, buenas noches. ¿Hay dos que están hablando? Sí, creo que está hablando Lilian y mi persona, Marquesa. Tutor, ¿qué es la medida que adapta para reducir el crecimiento del crédito? ¿Cómo? ¿Es la medida que adapta una empresa para reducir un crédito? No. Tiene que ver con la cantidad de recursos que deja o que destina en caja para costear la operación de la empresa, ¿sí? Hay una política restrictiva, una política moderada y una que podríamos llamar relajada. ¿Mm? Yo ahí les había comentado, creo que, bueno, esperemos aquí a ser explicado y van a encontrar la respuesta a todo esto. Aquí. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Eso le sirve de repaso al que lo lea. Se puede apreciar que cuanto mayor es la producción, más grande es la necesidad de inversión en activos corrientes para apoyar esa producción y las ventas. Sin embargo, la relación no es lineal. Los activos corrientes aumentan una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después. Cuando la empresa puede usar sus activos corrientes de manera más eficiente, si igualamos la liquidez con la conservación, la política A es la más conservadora de las tres alternativas. En todos los niveles de producción, la política A suministra más activos corrientes que otras dos. A un nivel mayor de activos corrientes, mayor es la liquidez de la empresa. Cuando todo lo demás pertenece igual, la política A se considera la preparación de las compañías para casi cualquier necesidad concebible de activos corrientes. Es el equivalente financiero de usar cinturón y tirantes. La política C es la menor liquidez y se puede etiquetar como agresiva. Esta política austera requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales. ¿Cuántas cuentas por cobrar e inventarios? Debemos recordar que por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir. Existe un límite para que tan austera puede ser una empresa. Ahora podemos resumir las categorías de las políticas alternativas de capital de trabajo con respecto a la liquidez así. Liquidez alta, baja, política A, política B y política C. Si bien la política A claramente ofrece mayor liquidez, como se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada. Para contestar esta pregunta necesitamos reformular la ecuación de rendimiento sobre de inversión, así rentabilidad, así. Pues tutor, ahí no me deja ver la plantilla de abajo. Ok, RCI es rendimiento sobre la inversión,
va a ser igual a utilidad neta dividido activos totales. Y mire que el denominador, o sea, los activos totales, lo hemos desglosado ¿en qué? En efectivo o en las cuentas de efectivo, más cuentas por cobrar, más inventario, más activo fijo. ¿Sí? De la ecuación, pero la utilidad neta sigue siendo la misma, ¿no? A eso no la hemos, digamos, desglosado nada más. De la ecuación anterior se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, ¿sí? Activo corriente es lo que está en el denominador entre paréntesis, ¿no? Entonces, se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, como por ejemplo un cambio de la política A hacia la política C, aumentará la rentabilidad potencial. ¿Quién me explica por qué? Miren y me devuelvo. Miren y me devuelvo. La política A es la que está allá arriba, ¿sí la ven, no? Esa es la que yo llamo la política ¿qué? Relajada, ¿sí? Relajada o conservadora. No estoy hablando nada de partidos políticos. Es la política conservadora. ¿Y por qué por qué se llama la política conservadora? Porque es una política donde, digamos, se evita o se le da más importancia a evitar momentos de iliquidez financiera, ¿sí? O de, digamos, imposibilitar o impedir, perdón, que se dañen ventas o se pierdan ventas, ¿sí? Porque, por ejemplo, no hay producto, no hay inventario, ¿sí? Y por esa misma razón, pues los montos que se mantienen en caja, ¿sí? Son más elevados que, por ejemplo, los que se mantienen con la política C, que son más restringidos, que sería una como más agresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la política C, la cantidad de recursos que se mantienen en caja son pues mucho menor, pero al mismo tiempo o tiene como ventaja a comparación de la política A, el que va a poner a producir esos recursos que le lleguen como superávit en algunos momentos del año. ¿Ok? Por eso decía yo que cada política tiene su ventaja y su desventaja. Y pues la política B es una intermedia entre las dos anteriores, que pues también puede ser una opción. ¿Ok? ¿Sí está claro? Vale, profe, pero en la política C le ponen más atención, bueno, no más atención, sino habría como una inclinación más a tener todo el tema de como de proveedores, o sea, como el tema de las cuentas por pagar un poquito más altas. Sí, sí, digamos, por ejemplo, el caso típico es el de las grandes superficies. Ustedes van a darse cuenta, si escogen analizar una empresa de esas de grandes superficies o comercializadoras, en el estilo Walmart, que, que da un fondo de maniobra negativo. Y de hecho, Y sí, si ustedes profe, se ponen y si yo lo ustedes se estaba viendo. ponen a analizar, si ustedes se ponen a analizar, eso es normal, eso es lógico, eso es coherente. ¿Por qué? Porque la empresa está financiando toda su operación con el crédito que le dan sus proveedores. Y ¿Ok? es arriesgado, profe, es arriesgado porque, ¿qué? Porque, bueno, uno no sabe qué crisis se pueda presentar, pero es una alternativa. Finalmente todo quedaría sustentado en los créditos que le dan a los diferentes, qué sé yo, distribuidores, no, perdón, productores sería ahí, para el Proveedores. Walmart. Correcto, Muy arriesgado. correcto. Sí. Ujú. Sí, bueno, claro que si estamos hablando de estas clases, de estas grandes superficies al estilo éxito, almacenes éxito, macro, al costo, pues ellos con el marketing que hacen y todo lo demás, pues la verdad eso no es gran riesgo. Ellos tienen asegurado ahí ese, ese flujo de caja, ¿sí? Podríamos decirlo así de sencillo.
que se les bajaron un poco las ventas, aumentan entonces el gasto o la inversión en mercadeo y les aparece. Eso aquí funciona, funciona aquí en el mercado colombiano, le aumenta más marketing, aumentan los ingresos, así de sencillo. Bueno, ustedes lo pueden ver. No, que es que al éxito ahorita no le está yendo muy bien, sí, es cierto. Al almacén éxito en este momento no le está yendo muy bien, pero porque es que también tenía una gran cantidad de productos que no estaban rotando, ¿sí? Por eso hay que realizar muy, muy bien cuáles son los productos que el mercado, que el cliente está dejando de usar o está dejando, perdón, de comprar y los está sustituyendo por cuáles otros. Esto es una de las políticas que, por ejemplo, de uno es un experto y podemos decir que es un genio, porque sabe muy bien cuáles son los productos que están rotando y que podría ser sustituidos por otros y la pega muy bien. Ha sabido muy bien manejar eso y es la razón por la cual ellos siguen y siguen creciendo y abriendo nuevos nichos, nuevos locales y pues se mantienen en el mercado y están en competencia fuerte con Ara, ¿sí? Eso es esa es la razón. Y están ambos atacando el mismo nicho de mercado, que es el de precios más bajos y ganar por volumen. Volumen es lo que les da a ellos un mayor ingreso. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, aquí tenemos como otro análisis de lo anterior. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? A ver, aquí tenemos varios participantes, pero yo no los oigo, no sé por qué. Profe, Omar, ¿me ayudas por favor leyendo esa diapositiva? No, es que soy desde el celular muy pequeño. ¿Me escucha? Sí, siga. Mucho. Sí podemos revisar la inversión de la empresa en activos corrientes. El tiempo podemos apoyar de manera adecuada. La producción, las ventas, el RIS aumentará los niveles bajos efectivos y no, profe, inventarios reducirán la denominador reducirán el denominador de la ecuación. No, profe, es que está muy pequeña la letra. La utilidad neta, es decir, el numerador en esencia permanecerá igual o tal vez aumente. Así la política C ofrece la rentabilidad potencial más alta, según la mide el. No obstante, un movimiento de la política hacia la política C da como resultado otros efectos. Además, da una mayor rentabilidad. Disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa de cumplir sus obligaciones financieras. Conforme se vencen. Disminuir las cuentas por cobrar, adoptando términos de créditos y una política de refuerzo más estrictas, puede tener el resultado de perder algunos clientes y ventas. Disminuir el inventario también puede llevar a ventas perdidas por faltantes de productos. Por consiguiente, políticas de capital de trabajo más agresivas
conducen a un mayor riesgo. Es claro que la política C es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones. Ahí entran, vemos los colores para hacer los ejercicios. Liquidez política, política B, política C, rentabilidad, política C. Bueno, es intentar ver que nuestro análisis de las políticas de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. La rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. Se observa que para nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a las de la rentabilidad. El aumento en la liquidez en general viene a una costa de una reducción en la rentabilidad. Segundo, la rentabilidad se mueve junto con el riesgo. Existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al buscar la rentabilidad más alta, debemos esperar mayores riesgos. Observe cómo las categorías de rentabilidad y riesgo para nuestras políticas son idénticas. Puede decirse que el riesgo y el rendimiento caminan de la mano. ¿Listo, profe? Ok, perfecto, gracias. A ver, miren ustedes entonces en la imagen que liquidez y rentabilidad son ¿qué? Contrarias, ¿cierto? Son contrarias, son inversas. Si la liquidez en la política A, o mejor dicho, la liquidez es alta en la política A, ¿sí? En la política C es completamente al contrario. La liquidez es baja. Pero rentabilidad y riesgo sí van, digamos, en la misma dirección. ¿Sí? Digamos, en la política C, rentabilidad es alta y riesgo es alto. Binomio rentabilidad-riesgo. Y por el contrario, la política A, allí la rentabilidad es baja, pero el riesgo también es bajo. ¿Ok? Bueno. El Departamento de Tesorería es responsable de la liquidez de una empresa. La tesorería proporciona a las empresas de cualquier sector y ámbito geográfico la eficiencia necesaria y las claves en la estrategia de estabilidad y crecimiento de cualquier negocio. Aporta visibilidad de liquidez, control y optimización de los flujos de efectivo, control de los riesgos financieros y seguridad en la ejecución de los procesos de pago y cobro. El tesorero debe monitorear los flujos de efectivo actuales y proyectados y las necesidades especiales de financiamiento y usar esta información para invertir correctamente los fondos excedentes, así como estar preparado para préstamos adicionales o aumentos de capital. El Departamento de Tesorería también debe salvaguardar los activos existentes, lo que exige la inversión prudente de fondos, al tiempo que protege contra pérdidas excesivas en las tasas de interés y las posiciones en divisas. El tesorero debe monitorear los procesos internos y las decisiones que causan cambios en el capital de trabajo y la rentabilidad, al mismo tiempo que mantiene relaciones clave con inversionistas y prestamistas.
Las responsabilidades del tesorero involucran las siguientes áreas. Primero, previsión de caja. El personal de contabilidad generalmente maneja la recepción y el desembolso efectivo, pero el personal de tesorería necesita compilar esta información de todas las subsidiarias en pronósticos de efectivo a corto y largo plazo. Estos pronósticos son necesarios para fines de inversión, por lo que el personal de tesorería puede planificar el uso de vehículos de inversión que tengan la duración correcta para igualar las salidas de efectivo programadas. El personal también utiliza los pronósticos para determinar cuándo se necesita más efectivo, de modo que pueda planificar la adquisición de fondos mediante el uso de deuda o capital. La previsión de efectivo también es necesaria para determinar el nivel de moneda que utiliza el personal de tesorería para planificar sus operaciones de cobertura. Segundo, trabajando en la gestión de capitales. Un componente clave de la previsión de efectivo y la disponibilidad de efectivo es el capital de trabajo, que implica cambios en los niveles de activos y pasivos corrientes en respuesta al nivel general de ventas de una empresa y diversas políticas internas. El tesorero debe estar al tanto de los niveles y tendencias del capital de trabajo y asesorar a la gerencia sobre el impacto de los cambios de política propuestos en los niveles de capital de trabajo. Tercero, gestión de efectivo. El personal de tesorería utiliza la información que obtuvo de sus actividades de pronóstico efectivo y administración de capital de trabajo para asegurarse de que haya suficiente efectivo disponible para las necesidades operativas. La eficiencia de esta área se mejora significativamente mediante el uso de sistemas de reserva de efectivo. Gestión de inversiones. El personal de tesorería es responsable de la adecuada inversión de los fondos excedentes. El rendimiento máximo de la inversión de estos fondos rara vez es el objetivo principal. En cambio, es mucho más importante no poner en riesgo los fondos y también hacer coincidir las fechas de vencimiento de las inversiones con las necesidades de efectivo proyectadas de la empresa. Quinto, gestión de riesgo de tesorería. Las tasas de interés que paga una empresa por sus obligaciones de deuda pueden variar directamente con las tasas de mercado, lo que presenta un problema si las tasas de mercado están subiendo. Las posiciones en divisas de una empresa también podrían estar en riesgo si los tipos de cambio empeoran repentinamente. En ambos casos, el personal de tesorería puede crear estrategias de gestión de riesgos e implementar tácticas de cobertura para mitigar el riesgo de la empresa. Sexto, asesoría en gestión. El personal de tesorería monitorea constantemente las condiciones del mercado y por lo tanto es un excelente recurso interno para el equipo de administración en caso de que quieran conocer las tasas de interés que la compañía probablemente pagará por nuevas ofertas de deuda, la disponibilidad de deuda y los términos probables que los inversores de capital querrán a cambio de su inversión en la empresa. Relaciones bancarias. El tesorero se reúne con los representantes de un banco para discutir la condición financiera de la compañía, la estructura de tarifas del banco, cualquier deuda otorgada a la compañía por el banco y otros servicios tales como transacciones de cambio de divisas, coberturas, transferencias electrónicas, servicios de custodia, reserva de efectivo, etc. Una relación abierta y a largo plazo puede conducir a cierto grado de cooperación bancaria si una empresa tiene dificultades financieras y a veces puede dar lugar a reducciones modestas en las comisiones bancarias. Octavo, concesión de crédito. La concesión de crédito a los clientes puede ser una competencia del Departamento de Tesorería o puede delegarse al área de contabilidad. Esta tarea permite al tesorero cierto control sobre la cantidad de capital de trabajo bloqueado en las cuentas por cobrar. Y pues otras actividades, el mantenimiento de todo tipo de seguros por cuenta de la empresa. Esta tarea puede encomendarse al personal de tesorería sobre la base de que pues ya maneja una cantidad considerable de gestión de recursos a través de sus actividades de cobertura, por lo que esto representa una mayor centralización de las actividades de gestión de riesgos. Ahí tenemos entonces los controles de tesorería. Tenemos una descripción del cargo del tesorero, no vamos a detallar eso. El ciclo operativo,
a continuación del ciclo operativo y del periodo medio, ¿sí?, de cobro. Bueno, ya se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ir directamente a al modelo de William J. Baumol y Tobin. Este modelo se caracteriza por la facilidad con que se realizan los cálculos de saldos óptimos de efectivo y porque permite generar políticas que procuren el manejo eficiente del dinero por parte de la gerencia de tesorería. Este modelo de administración del efectivo permite, primero, determinar el saldo óptimo efectivo. Segundo, definir límites máximo y mínimo en la caja. Tercero, identificar y reducir los costos involucrados en el proceso. Y cuarto, tomar decisiones relacionadas con inversión del excedente o búsqueda de financiación para los faltantes. ¿Ustedes me están oyendo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Las empresas reciben los cobros periódicamente y van destinando el remanente a inversiones financieras temporales, o sea, depósitos e inversiones a corto plazo. Cuando la tesorería disponible en un determinado momento resulta insuficiente para cubrir las necesidades de liquidez, se requiere acudir a la venta de valores o depósitos, o sea, inversiones financieras temporales, produciéndose una serie de gastos como son los costos de administración, cancelación y penalización. En el modelo Baumol-Tobin, los autores asumen esta operativa habitual. Así el saldo de tesorería evoluciona en el tiempo en forma de dientes de sierra. Ya vamos a ver la figura 1. Es decir, los cobros se producen regularmente y los pagos se realizan gradualmente a medida que se gasta el dinero. El modelo Baumol-Tobin calcula la cantidad de valores a vender cada vez que se necesita liquidez para minimizar, en este caso, los costos en que se incurren en cada venta de activos, ¿sí?, o cancelación de depósitos. Aquí lo vemos. Entonces, esa sierra, ¿no?, de color rojo está mostrando los pagos mensuales graduales. Y en verde es esa reposición de recursos, o sea, cobros mensuales regulares. Y ese promedio o ese valor intermedio, que en este caso es de 600, es el saldo promedio de dinero. Y bueno, ese ciclo se va presentando en cada uno de los meses. Esa figura muestra ¿qué? Pues la gráfica de tenencia óptima de efectivo. Okay. Donde Q, que sería el valor en este caso de 1200, ¿sí?, en este puntico superior, 1200, corresponde, miren aquí lo que dice, corresponde a la cantidad óptima de dinero que se mantiene durante el mes para cubrir la necesidad de efectivo. ¿Ok? ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Cualquiera de los dos casos puede generar reducción en la competitividad de las empresas y pérdida de imagen corporativa frente a los proveedores y clientes. Posibles causas de generación de traumatismo en la administración del efectivo. Primero, no se lleva un análisis metodológico cualitativo y cuantitativo del capital de trabajo. Segundo, no se realiza el flujo de efectivo, por esto pueden existir limitaciones en el control de efectivo. Tercero, dentro de la empresa no se utiliza ningún método para hallar el monto de efectivo mínimo para realizar las operaciones propias de la empresa. 4.
no existe forma de hacer un análisis cercano sobre el activo corriente. Quinto, no es posible saber si la empresa necesita financiamiento adicional o invertir los excesos. Sexto, no se realizan auditorías internas que obliguen a realizar estas actividades. El ciclo operativo corresponde a la cantidad exacta del capital de trabajo necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades diarias, y el ciclo de efectivo corresponde al periodo entre los pagos que se realizan tanto a los proveedores como a los empleados. La incertidumbre hace referencia a la dificultad de conocer con precisión el monto en el que se registran las entradas de efectivo, y las oportunidades corresponde a su manejo eficiente a través de la compra de valores negociables que ofrecen un rendimiento moderado. La cobertura crediticia se refiere a que la empresa tiene la capacidad para cumplir con el pago de los créditos a corto plazo, y el margen de seguridad es el saldo capaz de cumplir con las emergencias que se pueden presentar. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. El ciclo operativo, el ciclo del efectivo, la cobertura crediticia y el margen de seguridad representan entradas al saldo óptimo efectivo. Es decir, esos conceptos se encuentran íntimamente relacionados con su definición y determinan el camino que debe seguir la compañía para llegar a ese punto. Si se gestionan correctamente estos factores, la empresa puede tener la certeza de que en el momento en que ocurra una emergencia y parte del capital esté invertido, existe un pequeño colchón destinado para este tipo de situaciones, y con cierta limitación estará determinada por las condiciones del evento. Asimismo, la incertidumbre tiende a convertirse en una oportunidad de inversión para aumentar el capital de trabajo, ya que es una entrada que incrementa el saldo óptimo efectivo disponible para la empresa. El MBT, o sea, el modelo Bumol-Tobin, busca calcular el saldo óptimo efectivo teniendo en cuenta los costos relacionados, o sea, costos de ordenamiento y costo comercial. Este modelo está inspirado en la administración de inventarios, en cuanto que busca minimizar los costos mientras se establece el saldo óptimo efectivo, el cual debe garantizar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas. Este saldo se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento. Guarda relación con el modelo de Miller-Orr, porque ambos modelos conducen a lo mismo y se complementan entre sí. De igual manera permiten miradas desde ángulos diferentes. El modelo Bumol-Tobin o MBT considera que los saldos de efectivo que un gasto de dinero constante durante el periodo de estudio y no considera ingresos a lo largo del periodo. Al igual que el modelo Miller-Orr considera que el costo de hacer la reposición de dinero, ¿sí?, por costos de salarios, costo de materiales y costos de transacción es fijo durante el periodo de estudio. Establece un saldo óptimo efectivo y el punto de equilibrio del costo de oportunidad y comercial para poder observar el costo de mantener ese dinero en caja y el costo de reponer el dinero y sus transacciones en cada periodo, sus obligaciones de manera oportuna sin presentar riesgos de liquidez. Entonces, se sustenta bajo condiciones de previsión perfecta, es decir, que las salidas de efectivo son constantes durante el periodo que realiza el análisis, por lo tanto es necesario conocer las variables anteriormente y el comportamiento que éstas tienen durante el periodo. Dentro de las desventajas del modelo Bumol-Tobin podemos citar las siguientes. Los movimientos de la caja no están definidos con certeza. Las entradas que se producen en la caja no son única vez durante el periodo y mucho menos igualmente distribuidas.
En consecuencia, el modelo Bumol-Tobin es poco flexible y su adaptabilidad a los flujos de caja en empresas grandes puede llegar a ser complejo, según García J.P. año 2001. Variables como el cálculo del saldo óptimo efectivo para operar. ¿Cuáles son estas variables? CF corresponde al costo fijo de convertir valores negociables en efectivo, es decir, será una constante. Z es la cantidad que transfiere de valores negociables a efectivo, la cantidad que transfiere. N minúscula es el número de veces que realiza pagos o transferencias. M es el producto de Z por N, o sea, total de efectivo necesario por periodo. M medios o M dividido 2 es el monto promedio efectivo por periodo. I es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo. Y Q es el saldo óptimo de efectivo por periodo. Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por M multiplicado por CF y todo eso dividido entre I. ¿Okay? Que esa es la misma fórmula que ustedes ven allí en la guía de aprendizaje. ¿Mm? Vamos a ver cómo se utiliza. Es más fácil entenderlo así. Ejemplo. Suponga que usted es el director financiero de una empresa y que puede invertir su liquidez disponible en letras del Tesoro de los Estados Unidos. Las letras del Tesoro ofrecen un rendimiento del 7% anual, pero cada venta de letras tiene un costo fijo, ¿sí? Un CF, de $30. La empresa realiza pagos líquidos, ¿sí? Por un monto de $85,000 al mes. Bueno, vamos a establecer el valor con base en este planteamiento, ¿sí? De cada una de las variables. Así. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes que se plantean? ¿Cuál es el valor disponible de efectivo al año? ¿Sí? O sea, calcular el M mayúscula. Segundo, el saldo óptimo de efectivo anual asociado a las ventas. O sea, que ahí nos van a preguntar por el famoso Q. ¿Ok? Tercero, el número de ventas que se realizaría cada año. O sea, el famoso M sobre Q, o sea, el N minúscula. ¿Cuál es el número de ventas que se realizan o que se realiza por año? Y cuarto, ¿cuál es el saldo óptimo de efectivo, ¿sí? O sea, el promedio al año. Pues calcular ese Q y dividirlo entre 2. Entonces, ¿cuáles son las variables que nos están dando? Y ese es el 7% anual. CF es de $30. Z es 85,000, ¿sí? O sea, todo ese, digamos, como decía aquí el planteamiento, es esos pagos líquidos, ¿sí? Los pagos líquidos mensuales corresponden a $85,000. ¿Okay? Entonces, ya teniendo los valores en cada una de esas variables, pues simplemente aplicamos la correspondiente fórmula. O forma de hallarlo. M mayúscula va a ser igual, entonces, ¿a qué? Al valor líquido de 85,000 que nos está señalando acá, ¿sí? 85,000 al mes, como nos dice que es al mes y yo quiero saber cuánto es lo que voy a conseguir en el año, pues multiplico 12 meses, que es lo que tiene un año, por 85,000, que es ese pago líquido, ¿sí? Multiplico 12 por 85,000, pues me da 1,020,000. Entonces, en el año, ese sería el pago líquido, $1,020,000. El disponible efectivo al año. Luego, el segundo interrogante es el saldo óptimo efectivo, o sea, el famoso Q. Pues simplemente aplico la fórmula. Dice raíz cuadrada de 2 está dado, por M ya sabemos que es 1,020,000, lo acabamos de calcular, y lo multiplico por CF, que dijimos que era un valor fijo, un costo fijo de $30, ¿sí? Entonces multiplico 2 por 1,020,000 por 30. Y eso lo divido entre la tasa de interés, que es del 7%, 0,07.
Saco la raíz cuadrada, eso me da como resultado $29,568,32 al año. O sea que el saldo óptimo efectivo anual, que vemos aquí en la gráfica, aquí lo grafiqué, ese Q es de 29,568,32. Entonces, ese es el valor, ¿cierto?, con el que empieza en, digamos, el mes de febrero y se va consumiendo, mire, que va con una pendiente negativa, ¿sí? Se va consumiendo, y a medida que va transcurriendo el tiempo y al llegar el 1 de marzo, pues ya no va, ya se habrá consumido todos esos 29,568 y tiene que reponer, ¿sí? Tiene que volver a llenar la caja con otros 29,568,32, que hay diferentes formas de reponerlo. Una es como la que yo mencionaba anteriormente, que es vendiendo títulos valores por un monto por un valor de 29,568 en este caso, para este ejemplo, ¿sí? Si estábamos hablando de un fondo de inversión, pues entonces esperar a que los rendimientos que haya obtenido ese fondo sean equivalentes a ese monto o disponer de una parte de esos recursos que hay en el fondo y venderlos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder cumplir con ese requerimiento de saldo óptimo efectivo. ¿Ok? Tercero, número de ventas que se realizaría cada año. Pues dividimos M, que es ese saldo óptimo en el año, que es 1.020.000, entre Q, que son 29,568,32, y eso me da un promedio de 34,5 ventas al año o de operaciones al año, ¿sí? Bueno. Y el saldo óptimo efectivo promedio al año, pues es coger el Q y dividirlo entre 2. 29,568,32 dividido entre 2, pues me da 14,784,16. Ese sería el promedio o saldo promedio de enero en cada uno de los meses. 14,784,16. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda o todo claro? No, profe, pues ya nos tocaría, bueno, para la rúbrica mirar cómo nos da este resultado y poder hacer la Claro. interpretación. Cada empresa va a tener su cálculo es diferente, obviamente, pero la explicación que acabé de dar está clara o hay alguna pregunta. Sí, señores, claro. Ok, Ahora está claro. perfecto. Bueno, muchachos, aquí podemos seguir porque estas diapositivas son largas. A ver. Yo igual se los voy a compartir, pero necesito que las lean, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, cuando yo leo y cuando ustedes leen, ustedes prestan más atención, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, claro, profe. Ok. Bueno, entonces, ustedes me dirán, ¿nos seguimos conectando a las 7 de la noche o ustedes pueden conectarse un poquito antes? Porque es que hoy comenzamos tarde, a las 7:10, casi 7:15, algunos de ustedes se conectaron. Si nosotros empezáramos en forma a las 7 en punto, ¿sí? Podríamos ir más rápido. ¿Sí? Pero eso depende de ustedes. Depende de ustedes. Bueno. Perfecto. Entonces, todos por favor conectaditos a las 7 en punto. Incluso si me llaman y me dicen, ay, profe, ya estamos todos conectados antes de las 7. Empezamos antes de las 7. Bueno, vamos a ir con las conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones, por favor? Conclusiones. El efectivo a corto plazo le permitirá a la empresa crear planes para hacerle frente a las obligaciones a largo plazo. 2. Se recomienda realizar ajustes en la política crediticia que permitan mejorar los ciclos de cuentas por cobrar y aumentar el ciclo de rotación de los fondos líquidos, no recurrir a los créditos a corto plazo, siempre que se pueda obtener financiamiento gestionando
las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta de esta forma de financiamiento es más clara y más comprometida. 3. Existen 3 herramientas que favorecen una correcta administración del efectivo: administración del ciclo de efectivo, modelos económicos matemáticos para determinar el saldo óptimo de efectivo, como el modelo Bowles-Tobin y el estado de efectivo. Y 4. Las principales funciones del área de tesorería en una empresa son control y planificación de la liquidez, gestión de necesidades y excedentes a corto plazo, negociaciones bancarias, gestión de riesgo, control de gestión y establecer relaciones con otros departamentos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahí hemos hecho un breve repaso sobre los temas de esta unidad número 2. Recuerden que ustedes necesitan leer esos documentos que se encuentran en contenidos y referentes bibliográficos, en este caso para la fase número 3. Yo los voy a compartir mañana a través de el correo interno del curso y también a través de el equipo que se ha creado aquí en Teams, este material de lectura para que por favor lo lean, ¿ok? Que es muy interesante. Yo les pregunto, ¿todos ya han ingresado al equipo de gerencia financiera 1601-2025 que yo creé, o hay alguien que no haya ingresado allá? ¿Omar no ha entrado? Señor, sí, hemos entrado. Yo tampoco, Bueno. bueno. Yo apenas lo instalé en estos días en mi tablet, entonces pues ya voy a ingresar al grupo. Me tocó crear correo y todo. Ok, perfecto. Sí, porque yo allí les publico prácticamente lo mismo que les envío al correo interno. Y pues si ustedes tienen alguna sugerencia o necesitan más material, pues me avisan, ¿no? Pero necesito es que me confirmen que han leído ese documento y que han visto, por ejemplo, los mensajes de invitación aquí a la web conferencia y a los IPAs. Pues yo necesito confirmar que ustedes efectivamente leen los mensajes, ¿sí? Ahorita me pasó hace poco que algunos de ustedes no conocen ni siquiera dónde es que yo envío los mensajes, ¿sí? Pues yo les pido el favor es que al menos eh, lean esos mensajes que yo les envío, porque son esos mensajes que les ayudan a desarrollar la actividad, ¿sí? O sea, no es digamos, no es algo extra que yo les estoy, digamos, exigiendo que realicen, no. Ustedes solo tienen que realizar la actividad. Yo lo que les hago es darles unos tips y darles unos material de apoyo por si quieren comprender o si quieren profundizar en esos temas. ¿Ok? Bueno, pues no sería más. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Que pasen una feliz noche. Yo mañana entonces les comparto ese material de apoyo y también la grabación. Gracias, tutor. Listo, Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe. con mucho gusto. Feliz Una noche a feliz noche. todos. Feliz noche para todos. Tranquilo. Listo, profesor, muchas gracias.